Desafíos en el Bicentenario. En este 15 de septiembre atípico, le explicamos cuáles son los retos que enfrenta el país. Más vacunas Sputnik y AstraZeneca. El presidente Alejandro Yamatei anunció la llegada de 600.000 dosis de Sputnik de segunda dosis y la compra de 1 millón de AstraZeneca. Migrantes localizados en Cabezales, niños, mujeres y hombres de origen haitiano. Se iniciaron las diligencias correspondientes para retornarlos a su país de origen. Ciudadanos aprovechan asueto para vacunarse. Este 15 de septiembre, 21 centros de vacunación estuvieron habilitados. Señoras y señores, muy buena noche. Es la noche del 15 de septiembre y nosotros acá en TN23 en su programa de análisis a la medida, completamente en vivo. Mire qué sorpresa, hoy no está nuestra querida compañera Sandy Monroy, a quien le mandamos un saludo, pero tenemos a la distinguida representante, licenciada y gran comunicadora desde Huehuetenango, Corina Ardón. Bienvenida, licenciada Ardón. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación, esa introducción. Un verdadero honor estar cubriendo esta noche a mi querida compañera y amiga Sandy Monroy, quien se encuentra con un merecido descanso en esta noche de 15 de septiembre. Va a ser un verdadero gusto compartir comentarios, Corina, y este programa especial de A la Medida. Totalmente especial, 3 temas de análisis, a cada cual de los temas más difícil y complicado uno de los otros. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que estamos el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos? Ahora, 200 años de independencia, pero ¿qué desafíos tenemos en esta independencia? Vamos a ver. Vamos con el contexto. Pues muchísimas gracias. Tenemos a ver lo siguiente. Corina, televidentes, 200 años en los cuales esto es bastante polémico, ¿no? Porque para muchos una fiesta patria, creo que debería de serlo para todos, pero en medio de eso hay una crisis, la crisis del COVID-19. En medio de eso hay toda una crisis y problemática social, la inseguridad, la falta de educación, la falta de salud, la falta de un sistema de todo como Estado guatemalteco. Y aparte de ello también tenemos algo muy importante, Corina, que es la falta de identidad del guatemalteco. Yo no sé si te lograste dar cuenta, Corina, pero este año muy pocas casas, muy pocas instituciones sacaron siquiera su banderita para decir, bueno, estamos celebrando, entre comillas, celebrando este bicentenario de la independencia guatemalteca. Julio, yo aprecio mucho a las personas que siguen todavía con ese espíritu de celebrar. Correcto. Bien dicho, lo que tú comentabas, estamos en medio de una crisis de salud que afecta no solo a nuestro país, está afectando al mundo entero. Esto amerita ciertos cuidados, atender las medidas de bioseguridad que las autoridades a nivel mundial han decretado, tener ciertos cuidados, pero eso no debiera perder el hecho y el espíritu de querer celebrar. Eso es muy correcto. Corina, yo te digo algo, nosotros debemos ser bastante muy contemporáneos en edad. Si no la vamos a decir, ¿verdad? Para no quemarnos nosotros también al aire, pero bueno, por ahí ya pasaron de los 40. Ahora, le digo una cosa. No sé si te recuerdas, Corina, qué era lo que pasaba antes en los colegios, en las escuelas, los días lunes. Se cantaba el himno nacional, habían himnos, los actos cívicos. Actos cívicos, habían situaciones que nos recordaban precisamente esa situación de la identidad de ser guatemaltecos. Hoy por hoy, Corina, estamos viendo una situación terrible. Ya los chicos no saben ni siquiera la letra del himno nacional, no nos sentimos identificados como guatemaltecos. Preguntamos en la calle, ¿tú qué eres? Y te dicen, yo soy ladino, garífuna, xinca, yo soy maya, quiché, esto y lo otro, soy mestizo. Pero no te dicen soy guatemalteco. Se escucha música de otro lado, no se valora la nuestra, se valora la cultura de otros países, sea buena, sea mala, y no valoramos nuestra situación de ser guatemaltecos y toda la gran cultura que tenemos. Y esto es terrible. Seguramente, Julio, algo muy importante, y es que hay que rescatar, Julio, lo que tú bien comentabas, y era el inculcar en los pequeños estos valores cívicos. La verdad es que yo hoy en la mañana veía algunas fotografías de familiares y amigos de pequeños que compartían algún traje típico con mucho orgullo, haciendo esa representación de tanto valor cultural que tenemos en nuestro país. El hecho de poder compartir platillos típicos en este día, que nos evocan los sabores de nuestro país, el maíz, los frijoles, el arroz, los frutos, tantas cosas que, como tú bien decías, son temas de los cuales debemos
sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos. Y yo sí celebro y aplaudo mucho a las personas que nos sentimos orgullosos de ser chapines, como nos decimos los guatemaltecos, de poder hacer como una publicación remembranza del orgullo de haber nacido en esta tierra, que como muchos países tenemos retos y desafíos, como bien hablábamos al inicio de este programa, pero lo importante es la bendición de estar en este suelo que nos vio nacer. Eso es muy cierto, Corina, muy buena reflexión. Ahora, vamos a hacer la radiografía social y pedimos a nuestra producción que podamos poner los primeros datos. Muchísimas gracias, ahí los tenemos. Bueno, Corina, fíjate, y por favor televidentes, Guatemala debe buscar en primer lugar generar una identidad fuerte en cada uno de sus habitantes, y eso al día de hoy se ha ido perdiendo. Es dramático, ¿no? A través de esta identidad, cada guatemalteco tendría que sentirse orgulloso en primer lugar de formar parte de este gran país y dispuesto a engrandecerlo cada vez más. A su vez es importante ir dejando por un lado esas diferencias creadas por aspectos trascendentales como la multietnicidad. Recordemos una cuestión, el racismo no solo se da del mestizo hacia el indígena, también del indígena al indígena y del indígena precisamente hacia el mestizo. Hay que generar identidad. Y para esta primera información preliminar, Corina, otro desafío es poder lograr llevar a Guatemala hacia la senda del desarrollo, hacia la senda de la modernidad y hacer de Guatemala un país del siglo XXI, porque es que no es posible que si miramos algunas cosas, si lo hablábamos, fíjate, Corina, con algunos amigos, anteriormente en el siglo XX, por mucho que estuviera atrasado Guatemala, tenía cosas que ahora ya no tenemos. Por ejemplo, teníamos un ferrocarril que ahora ya no tenemos. Teníamos situaciones de mayor seguridad que ahora ya no tenemos. Teníamos tal vez nuestros problemas con la migración, pero no esta situación de crisis humanitaria que el día de hoy tenemos en nuestra sociedad. País con una falta de oportunidad, con una falta de progreso, con una falta de absolutamente todo, lo cual es lamentable. Julio, yo creo que están muy relacionados estos tres grandes desafíos que tú comentabas en la diapositiva anterior. El hecho de no tener un desarrollo y no poder percibir esa modernidad en nuestro país que hace muchos años se percibía en Guatemala, va haciendo que el guatemalteco, es una apreciación muy particular, vaya perdiendo esa identidad por su país. Correcto. Entonces empiezas tú a ver que mi familia viene de tal país, yo quisiera irme a otro país, quisiera estudiar fuera, quisiera trabajar fuera, porque entonces vamos perdiendo ese vínculo, esa identidad que tú bien comentabas, que no debiera darse, y creo que es un reto bien importante y están muy relacionados estos tres temas que tú también presentabas en la nota anterior. Absolutamente de acuerdo, Corina. Yo creo que esto es muy importante, pero si seguimos en la radiografía social de los retos que tenemos a partir de este bicentenario, que tal vez poco tenemos que celebrar, vamos a ver en pantalla otros de los aspectos importantes que nos están afectando. Ahí los tiene usted para que nos pueda acompañar, por favor. Aspecto fundamental, importancia, que es el fortalecimiento del Estado guatemalteco, es, Corina, que pasemos por el combate a la corrupción y la impunidad, cosa que debe ser de nosotros los guatemaltecos, compromiso de todos. También será vital de importancia poder generar las condiciones de vida, el desarrollo, el bienestar sostenible para poder frenar la migración, trabajar en la construcción de una cultura de paz, porque ahora hay una cultura de violencia total, también significa un desafío importante que tenemos que afrontar y, por supuesto, lograr que cada guatemalteco sienta el orgullo de pertenecer a esta tierra, de trabajar día a día para lograr superarnos y para que podamos demostrar esa grandeza que tenemos, porque nos han dicho que somos pobres cuando somos ricos, nos han dicho que somos pequeños cuando somos grandes, nos han dicho que no podemos y muchas veces nos lo hemos creído cuando Guatemala es un país de tantas oportunidades, Corina. Así es, completamente de acuerdo, Julio. Yo creo que los guatemaltecos tenemos un compromiso que asumir y una responsabilidad desde el ámbito de nuestra competencia, es decir, el trabajo que yo desarrollo, que yo realizo como ama de casa, como profesional, como servidor público, debemos hacerlo bien, con valores, con transparencia, comprometidos por servir. Me gustó. Por servir. Me gustó eso que acabas de decir, Corina, porque precisamente esa es la esencia que tenemos que buscar en las autoridades que van a dirigir este país y yo creo que tenemos que reflexionar todos. Si hemos hecho las cosas bien o mal hasta en ese aspecto del ámbito político y de poder solo criticar y a veces no participar, se tiene que llegar a servir, no a servirse de nuestro país. Es correcto. Y el funcionario público tiene que ser aquel que genere la confianza
confianza de decir, vengan, yo estoy aquí para ser su servidor, para ser su trabajador y para hacer las cosas por usted y por este país. Guatemala tiene un potencial para convertirse en una potencia, verdaderamente en una potencia, pero estamos lamentablemente también cooptados no solo por la corrupción, la impunidad, sino que el crimen transnacional organizado, narcotráfico, trata de personas, hechos de violencia, nos tiene acá. Sí, hoy veíamos, Julio, Dime, que Corina. 15 de septiembre, una fecha para conmemorar, para celebrar, para sentirnos orgullosos. Amanece este día con hechos violentos, asesinatos. Así es. De verdad, hace algunos minutos dábamos a conocer, de verdad, guatemaltecos que pierden la vida tratando de ganarse el sustento diario. Esto no puede seguirse dando, Julio. No puede seguirse es triste, es lamentable pensar que tú te levantas con toda la gana de trabajar, con regresar por el sustento de tu familia, con aportar para tu país y que tu vida esté en riesgo. Hombre, Corina, fíjate que aquí has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y por eso, aunque este no es el tema de hoy, yo he abogado mucho por la aplicación nuevamente de la pena de muerte a los delincuentes, a los asesinos, a los sicarios, a los extorsionistas. ¿Sabes por qué? Porque el guatemalteco honesto, honrado, trabajador, que sale en el día a día, muchas veces es extorsionado, es molestado, es robado, es agredido, y cuando no, viene el delincuente y lo mata. Es decir, esto ya no puede seguir pasando. Y los niños, tal y como tú decías, al ver este tipo de noticias, que son los fenómenos sociales que se producen al día de hoy de manera tan continua, se están acostumbrando desde pequeños a crecer en una cultura de violencia. A verlo natural, sí, a verlo muy natural y a verlo aceptable, y son temas que no debemos permitir y que no debemos acostumbrarnos a verlo como un tema aceptable. Hay otro tema que es preocupante, Julio. Después del corte seguramente entraremos a conversar del tema de la migración. Claro que sí. Entonces damos por concluido ese primer tema. Usted tendrá sus mejores conclusiones. Solo recuerde algo. Guatemala, más que todo lo que pueda decir, llévela en la mente y sobre todo en el corazón. Hablaremos de la migración, pero en unos instantes ya regresamos, porque nosotros somos donde estamos, a la medida. Mujeres y hombres de origen haitiano viajaban dentro de 2 cabezales en el kilómetro 90 San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, con rumbo a Estados Unidos. Los migrantes fueron ubicados por integrantes de la Policía Nacional Civil, que coordinaron junto a la Dirección General de Migración para verificar su situación. Le marcan el alto a los 2 cabezales y al momento de realizar la verificación y revisión correspondiente dentro de estos automotores de transporte pesado, pues verifican que en el interior de los cabezales, en lo que comúnmente se conoce como el camarote, que es lo que utilizan los pilotos para descansar, BRC, conducido por Alex Haroldo Vázquez Ortiz, de 42 años, eran transportadas 12 personas provenientes de Haití, y en el segundo cabezal, con placas 952 BQH, conducido por Basilio García Tactac, de 50 años, fueron localizadas 13 personas, entre ellos 4 niños procedentes de Haití, Brasil y Chile. Estas personas, pues se les brindó la asistencia correspondiente. A estos migrantes se les realizó la prueba de COVID-19 para descartar que padecieran la enfermedad y por lo tanto se registraran brotes de la misma. Al tener resultado negativo, iniciarán las diligencias correspondientes para retornarlas a su país de origen. Bien, y veíamos estas imágenes realmente alarmantes, datos y cifras de migrantes guatemaltecos, Julio, que están tratando de buscar, voy a permitirme citar, entre comillas, el sueño americano. Estas imágenes que tenemos en este momento de estos pequeños tienen que ver con 2 hermanitos que fueron abandonados en la frontera del estado de Texas, en Estados Unidos. 2 pequeños, la niñita que vemos en esta imagen de apenas 2 años y el bebé que es abandonado en un portabebé de apenas meses de nacidos y que fueron rescatados por la Guardia de Seguridad en el estado de Texas, en Estados Unidos, y rescatados por las autoridades y que permanecerán seguramente al cuidado de las autoridades de los Estados Unidos.
Bueno, es que no podemos negar, televidentes y Corina, que tenemos de verdad una crisis humanitaria que la estamos viendo en su máxima dimensión. Guatemala, fíjate Corina, se ha convertido precisamente en ese eje central donde se conjuntan varios hechos delictivos. Número 1, el tráfico de estupefacientes. Obviamente, en el número 2, la trata de personas, que es lo que hoy estamos hablando, y también el tráfico de armas. Pero en este tema de la trata de personas, ¿por qué Guatemala? Porque uno se pregunta, ¿por qué no en México? ¿Qué ha pasado? México, por estos tratados y estas instrucciones recibidas directamente de Estados Unidos, fíjate Corina, ahora está exigiendo visas muy duras de obtener a ciudadanos de los países latinoamericanos. Es el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, que ahora están viniendo en vuelos directamente hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero que han sido detectados ya, que simple y sencillamente vienen para tratar de pasar por vía terrestre hacia México y llegar a Estados Unidos. Esto mismo está pasando con estos ciudadanos, en este caso de Haití, de Chile, de Brasil y de cualquier otro país. Encuentran en Guatemala, en la porosidad de esos de más de 1000 kilómetros que tenemos, que nos divide con los Estados Unidos mexicanos, la facilidad, entre comillas, de poder pasar a través de los tratantes de personas. Así es, Julio, y realmente preocupa esas desgarradoras escenas como la que presentábamos en la nota anterior. Increíble. 2 pequeñitos que tienen que ser abandonados y suena muy duro, pero cuando uno se pone a pensar en la desesperación de esa madre, ese padre o esa familia que se tiene que desintegrar, que por razones que no sabemos, tienen que dejar abandonados a sus pequeños, así es, a su suerte, sin saber si van a ser identificados, si van a ser rescatados por alguna autoridad o si simplemente nunca más volverán a verlos. Y es que esto es una situación bien difícil, ¿saben por qué? Porque ahora lo que pasa al ir a Estados Unidos ya no es un sueño americano, se ha constituido precisamente en la pesadilla de Estados Unidos. Peligros desde las maras, desde el tren La Bestia, desde los mismos narcotraficantes que les están exigiendo un pago para poder pasar, y los peligros naturales de atravesar el desierto y otras cosas más. Y otra cosa que tenemos que tener claro, yo entiendo y creo que todos lo entendemos, nuestros países son países de desesperanza, son países donde no hay oportunidades verdaderas para vivir dignamente y para encontrar trabajo, eso es claro, pero es que endeudarse acá para pagarle a un tratante y de todas maneras fracasar en el intento, uno dice que tanto vale la pena, cuesta entenderlo, pero ¿sabes cuándo? La desesperación, la desesperación, cuando esta gente está ahí, mira que se mueren sus hijos de hambre, literalmente dicen, pues mejor que se mueran en el intento, pero tal vez pasamos. Pero hacemos algo, pero logramos hacer ese intento. Y realmente debiera ser el llamado para estas familias de no intentar irse de su país. Ese debiera ser un llamado como Estado guatemalteco, como guatemaltecos que queremos retener a nuestros hermanos a no exponerse a esos riesgos y a esos peligros que tú mencionabas hace unos momentos. Hemos recibido información en nuestra sala de redacción de grupos de migrantes que están intentando cruzar. Estas, Julio, imágenes que estamos viendo son olas de migrantes, como bien dice nuestra nota, son imágenes de este día. Este 15 de septiembre vemos que grupos fuertes de migrantes intentan distraer. Date tu cuenta de esto. Esta fuerte ola de migrantes intentan distraer a las autoridades para lograr, al menos algunos de ellos, cruzar la frontera de una u otra manera. Mira, lo que estamos presentando acá en estas imágenes exclusivas acá en A la Medida es parte de una información, Corina, en la cual se nos dice que al día de hoy son aproximadamente 7,000 personas que están allí. Que están allí intentando cruzar la frontera y algo que bien comentábamos es que las patrullas fronterizas seguramente haciendo su trabajo, porque están cumpliendo con un trabajo, no se dan abasto. Pero al intentar retener a estas familias, donde vemos a mujeres, a niños, a familias enteras, intentando cruzar la frontera, también los peligros incrementan. Ahora, Corina, cuando vemos estas imágenes, lo que vemos es el drama real de Latinoamérica. Y uno se pregunta, ¿por qué hemos llegado hasta estas instancias? Por eso nuestro primer tema de que si teníamos que celebrar o no nuestra independencia, creo que aquí demostramos que sí hay que sentirnos contentos, pero tenemos mucho por hacer para construir verdaderamente el país que todos necesitamos. El país que queremos, Julio. El país que queremos, Corina, ¿sabes por qué? Porque para evitar esto no va a ser con el cierre de fronteras, va a ser creando inversión, va a ser creando fuentes de trabajo, fuentes de oportunidad aquí en nuestros países. Condiciones para estas familias para que puedan vivir de una manera digna, de tener acceso a un trabajo, de tener oportunidades de ver crecer a sus hijos como
como cualquier familia lo queremos, Julio. Como cualquier familia lo queremos. Bueno, hoy en la conducción el licenciado Luis García, vamos a pedirle a nuestro control de a la medida que ponga los primeros datos que hemos preparado para usted. Y es que, Corina, Guatemala se ha convertido en el puente ideal para varios fenómenos criminales, ¿no? El narcotráfico y la trata de personas encuentran acá un caldo de cultivo perfecto. Con relación a este último tema, Guatemala es el paso obligado para los migrantes centroamericanos y suramericanos. Sin embargo, estamos constatando que también se ha podido establecer que Guatemala es un destino seleccionado por los migrantes de otros países y hasta de otros continentes que vienen por cualquier vía, aérea o por mar. Por ejemplo, esta semana se retuvo a varios ecuatorianos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quienes pretendían llegar vía terrestre de Guatemala hacia México. Y esto, lo peor, es que, claro, detuvimos ahorita a 30, pero esto va a seguir pasando todos los días. Supuesto. No lo vamos a poder contener. Nos estamos constituyendo, Corina, sin quererlo, en un tercer país seguro que de seguro no tenemos nada. Lo que tenemos seguro es la desesperanza aquí en Guatemala. Así es. También datos importantes que llegaban Dime, hasta Corina. nuestro equipo de producción es el tema de los ciudadanos haitianos. Terrible. Hoy fueron 25. detenidos 26 ciudadanos haitianos que también en medio de la desesperación Cierto. por salir de su país intentan llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa, Julio, Dime. con estas personas que se quedan en nuestro país? Estas personas que no logran el sueño americano y que se tienen que asentar en Guatemala sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de desarrollo, sin oportunidad de tener acceso a los servicios básicos Así para la es. familia. ¿Qué pasa con esos núcleos familiares que no sabemos en dónde se pueden asentar? A ver, aquí antes de ir a los siguientes datos, Corina, mientras esto se logra resolver, es un problema. Primero para ellos, no lograron su objetivo, toda Así la es. desilusión. Pero la también un pérdida. problema para el país. Y es un problema para nosotros, porque no tenemos cómo atenderlos. Somos muy dados a ser caritativos, a ser buena gente con las personas, pero contener estas olas de migrantes y poder sostenerlos y mantenerlos no es factible. Si de seguro no tenemos ni siquiera trabajo para nuestra gente, menos para otros. Esto se va a complicar en más problemas sociales y en más situación de conflictividad social, sobre todo con la violencia. Vamos con otros datos. Por favor, Julio. Claro que sí, Corina, ahí están en pantalla. Fíjate que Guatemala se está constituyendo como el destino predilecto por migrantes que van hacia Estados Unidos, y esto, entre otras cosas, por la porosidad de nuestras fronteras. Y hay que hablarlo también claramente. La corrupción que puede darse a veces para que puedan pasar. Solamente con los Estados Unidos mexicanos, ya lo dijimos, son 1000 kilómetros de frontera terrestre que nos dividen. Las redes transnacionales de tratantes de personas tienen en Guatemala uno de sus centros de operación más importantes en el mundo. La mejor forma de poder evitar la migración es generando, el bienestar, el trabajo y el desarrollo en cada país. Esto es un tema preocupante, Julio. Estos delitos, como la Así trata es. de personas, Totalmente. definitivamente son aspectos que afectan a los países latinoamericanos. La pandemia contra el COVID-19 también ha impactado en nuestros países y es un riesgo adicional, que años atrás de pronto no impactaba tanto. Pero imagínate tú, estas olas de migrantes que veíamos en las imágenes anteriores. ¿Qué riesgo de contagio tenemos en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos, con pequeños? Y seguramente podría atreverme a asegurar que estas personas no han tenido acceso tampoco al proceso de vacunación. Y en otros países también. Tienes toda la razón, Corina. Así que, como este es un tema muy importante, la vacunación lo vamos a traer al regresar del corte. Pero simple y sencillamente quedémonos con esta reflexión para pensar todos. Tenemos que construir mejores países, pero eso depende de nosotros. Y ojo, atención, depende en primer lugar de nuestros gobernantes. El poder atraer a través de la certeza jurídica y a través de la seguridad que se pueda brindar inversión de otros países para que las plazas de trabajo se creen aquí y ya no haya esa hambre, ya no haya esa mortandad, ya no haya esa situación y haya, por el contrario, la esperanza de trabajar en un futuro mejor en Guatemala, Corina. Pausa y volvemos. Claro que sí. Quédense a la medida. Eso es, bien dicho, somos a la medida.
Con excepción de Venezuela, casi todos los países de América del Sur están haciendo bien el procedimiento y por ello han logrado una disminución de los casos y muertes por COVID-19. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud, pero también advirtió que lo peor que podrían hacer en este momento es relajar las medidas. Cuando los casos disminuyen es porque estamos haciendo bien las cosas, expresó Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, refiriéndose a la situación de la pandemia en América del Sur. Estamos en esa fase porque tomamos medidas adecuadas. No las relajemos porque daría oportunidad a la aparición de nuevas variantes, explicó. Ugarte hizo sus declaraciones en la rueda de prensa virtual de la OPS desde su sede en Washington, en momentos que la región de las Américas ha casi duplicado la cantidad de infecciones con respecto al mismo periodo de 2020. En la última semana se registraron casi 1.5 millones de casos de COVID-19 y más de 22,000 muertes en toda la región, donde Canadá y Estados Unidos continúan reportando aumentos de casos, al igual que Costa Rica y Guatemala, entre otros países. En un intento por explicar por qué han descendido los casos y las muertes en Sudamérica, Ugarte dijo que tras un aumento muy significativo registrado a fines de 2020 y comienzos de 2021, cuando se incrementaron los viajes internos e internacionales y se relajaron medidas como el distanciamiento y el uso de mascarilla por reuniones familiares durante las festividades y vacaciones, las autoridades tomaron medidas estrictas e iniciaron la vacunación contra el COVID-19. Indicó, sin embargo, que en Venezuela hay una meseta y solo el 11% de la población ha sido completamente vacunada. A ver, televidentes, si estamos hablando de 4.200 y pico de personas que hoy salieron detectadas positivas y 64 fallecidos, estamos hablando que en el caso de Guatemala estamos mal, pero en Latinoamérica resulta, Corina, agarrémonos todos de nuestra silla, de nuestro sillón donde estemos viendo a la medida, resulta que solamente el 28% de la población se ha logrado inocular de alguna manera. Ojo que no en esquema completo, siquiera por una dosis, con la primera al menos, dosis. sí. Algo está mal, pero de verdad muy mal. Y aquí lo que falta es no solo tener las vacunas. COVAX ha sido un mecanismo que no ha sido funcional también y que nos ha dejado como países latinoamericanos en el último de los lugares para distribuir la vacuna, y otra situación que también países latinoamericanos, y aquí incluyo Guatemala, no ha tenido esa situación de poder venir y llevar las campañas de vacunación al interior de la República, de llevar la información en los idiomas mayas, son 23 idiomas, y la gente tiene miedo, tiene desconocimiento. Así es. Algo muy importante es de mencionar es que hoy por hoy muchas personas desconocen cuáles son los beneficios de vacunarse. Y vemos, Julio, en el interior de la República esas celebraciones clandestinas en donde vemos grupos fuertes reunidos sin las condiciones de salud, sin el uso de mascarilla, en celebraciones. Tienes razón, Corina. Y las personas pareciera que están en otro mundo, completamente aislados, en donde no existe la pandemia. Es correcto. En donde no existe la pandemia. Eso es desinformación. Total. Esa es falta de acceso a analizar las consecuencias que como región, que como lugar en donde conviven personas de una familia, de una misma religión, con una cultura, van a resultar casos positivos. Y la situación de nuestros centros de salud, de nuestros hospitales, colapsados por completo, Corina. Julio, y sin acceso. O sea, es muy triste. Es dramático escuchar a los médicos cuando dicen: no podemos atender más casos. Y no porque no quieran, sino por supuesto, no pueden, ya no hay espacio, ya no tienen medicamentos. Son médicos, Julio, que de verdad es de admirar y de respetar la labor que han realizado por más de año y medio, sin descansos, con turnos prolongados, exponiendo su vida, exponiendo la salud de su familia para salvar vidas de guatemaltecos que han sido contagiados por una pandemia que nadie nos esperábamos. Ahora, nuestra responsabilidad, y volvemos a lo mismo, la responsabilidad de los guatemaltecos, lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro ámbito de acción. No soy médico, me cuido, respeto las medidas de bioseguridad, sigo utilizando mi mascarilla. El hecho de que yo esté vacunada no me hace inmune. Jamás. No me hace inmune. Contagiarte. Puedo contagiarme y puedo contagiar, que es lo peor. Puedo contagiar a mi círculo. Entonces,
Ojo a quien nos escucha en el interior de la República, aquí en la ciudad capital. No pensemos que el hecho de haber completado el esquema de vacunación nos hace inmunes. Esto en ninguna parte del mundo funciona así. Y vamos a seguir analizando esto con estos temas y estos datos también importantes que tú has dado, pero antes precisamente de ver datos que también nosotros hemos preparado, creo que es importante escuchar el pronunciamiento el día de hoy, el llamado de Alejandro Yamatei, el presidente, para que la población se vacune. A ver qué dice. Entonces, vamos a verlo en este momento acá en A la Medida. Por favor, producción. Siguen entrando las vacunas, ahorita entran 600.000 Sputnik de segunda dosis, vienen 300.000 más en camino de segunda dosis y ahí se retoman las primeras dosis. Se cerró ya una compra por parte del Ministerio de Salud Pública de 1 millón de vacunas AstraZeneca que entrará en la primera semana de octubre y que nos hemos propuesto ponerlas en menos de 60 días. Queremos tardar los 45 días en ponerlas y nos vamos a dedicar a la parte comunitaria. Vamos a ir dejando, porque ya la ciudad capital ya está bastante cubierta. De hecho, hemos visto cómo han bajado ya la cantidad del flujo de personas hacia los centros de votación, hacia los centros de vacunación, y ahora nos vamos a ir hacia los otros municipios del departamento de Guatemala, donde vamos a ir cerrando aquí en la capital y abriendo en el interior del departamento de Guatemala para poder atacar el fondo del asunto en el departamento más complicado que tenemos de la pandemia, que es el departamento de Guatemala. Pero de igual manera haremos en Escuintla, haremos en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, los otros 4 departamentos que también tienen problemas. Quiero sumarme precisamente a lo que decía mi compañera Corina Ardón, es decir, no esperemos que otros arreglen la situación del COVID por nosotros, porque estamos viendo que también en Latinoamérica, y Guatemala no está exenta de ello, los sistemas de salud son bien débiles, ¿no? Y no tenemos esos espacios y esa facilitación de tener la vacuna ya como todos quisiéramos, aunque ya hay varios millones también de dosis en el país. Lo primero que tenemos que hacer, y eso sí es responsabilidad personal, cuidarnos. Es increíble cómo cuidándonos nosotros mismos con eso, ¿no? El lavado constante de manos, ese distanciamiento social y el uso de la mascarilla, que se lo recalco, úsela, porque he ido a muchos lugares del interior de la República, Corina, no la usan. Y sabes, me impresiona eso, ver que no lo usan, andan los niños ahí tranquilos como si no existiera el COVID, y estamos, señoras y señores, en la parte más álgida. Las proyecciones, ojalá que esas nunca se cumplan, nos dicen que si seguimos así para noviembre, 2 millones de contagiados en Guatemala y al menos 25.000 personas fallecidas. Dramáticos. Son dramáticas esas estadísticas y estos escenarios que proyectan relacionados con la pandemia que afecta a Guatemala y al mundo entero. El llamado a la población a vacunarse, Julio, es un llamado muy importante. Así es, que Corina. como medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de trasladar a todas esas personas que por una u otra razón, esperemos que mayormente sea por desinformación, no han tomado la decisión de acercarse a un puesto de vacunación y recibir esa inoculación que de alguna manera nos protege a que si nos llegamos a contagiar, los efectos sean leves, que no tenga que parar en un hospital con un cuadro complicado o algo con una enfermedad preexistente que ponga en riesgo la vida de los guatemaltecos. Muy bien dicho. Ese punto es vital. Yo creo que en la medida que entendamos que como nos hemos vacunado toda la vida, en contra de otras enfermedades a lo largo de la historia, Julio. Y desde los pequeñitos, o sea, quienes tenemos hijos sabemos que es una vacuna más que hay que es una vacuna más que hay que poner y que claro, tuvimos que acelerar un proceso de vacunación porque esta pandemia no nos daba un compás de espera para hacer estudios, para hacer ensayos, para contar con pruebas de qué efectos podría tener una vacuna o no, pero son estudios que ya tienen cierto respaldo para saber que de alguna manera nos protegen de tener efectos más nocivos para nuestra salud, incluso perder la vida, Julio. Así es, Corina. Eso no tiene que ver con edades, con género. No, ahora ya no. Ya vimos que hay niños que pueden infectarse, que hay jóvenes que pueden morir, en fin, antes te decían que las enfermedades preexistentes, que los adultos mayores, esta enfermedad no perdona. Ahora es para todos. Antes de ir con los datos, solo Lázaro, por favor, nuestro director de cámaras, algo le quiero decir. Y mire, se lo voy a decir a las autoridades, en este caso, no solo a las autoridades de salud, a los señores alcaldes, 340 municipios. Pónganse, por favor, ya un poquito más las pilas para las campañas de información, para las campañas de difusión, para apoyar, para poner situaciones, ¿verdad?, de poder llegar y poner la vacuna. Ayuden en eso.
específicamente como cuando ustedes fueron a pedir el voto de sus electores y los diputados también de los distintos distritos. Ahí está el llamado. Vamos con datos, ¿te parece? Así es, Julio. Vamos a presentar los datos siguientes respecto a precisamente no relajar las medidas de seguridad. Claro que sí, Corina, muchas gracias. Se ha podido evidenciar que la fatiga pandémica se ha apoderado de muchos ciudadanos guatemaltecos. Esto los ha llevado a tomar decisiones equivocadas, como lo son lo que tú decías en este instante, el relajamiento y el descuido de las medidas más básicas de bioseguridad. De conformidad a la Organización Panamericana de la Salud, escuchen ustedes una vez más, Latinoamérica apenas presenta un 28% de personas vacunadas contra el COVID-19, o sea que no tenemos ninguna inmunidad. Asimismo, nuestro territorio latinoamericano está atravesando por un ataque de las distintas variantes del coronavirus. Es más, tenemos a esta variante Lambda, la variante latinoamericana que, como Corina bien tú decías, ahora es una variante que infecta a niños, a adultos, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a este, a aquel, y no nos cuidamos. Algo muy importante que tú mencionabas hace unos minutos, Julio, es dime. El interior de la República. Nosotros vemos puestos de vacunación, afluencia de guatemaltecos a estos centros de vacunación en la capital, en la ciudad, en donde tenemos mayor acceso a información, en donde podemos recibir algún tipo de notificación. Es preocupante que en el interior de la República, en esos pueblecitos donde las personas a lo sumo escuchan la radio, a lo sumo ven la televisión, si bien les va, pero sus autoridades locales son un referente, no tienen mayor información. Y es lamentable, pero cuando un líder religioso o su alcalde o su gobernador se pronuncia para bien o para mal respecto a un tema, eso es como si fuera para Dios. Cumplirlo, así es. Es un tema para atenderlo. Entonces, me parece muy importante el llamado que tú hacías hace algunos minutos para los gobernantes en el interior de la República, porque la gente allá en el interior de la República vive una realidad muy diferente a la nuestra en la ciudad capital. A la nuestra. Y antes de ir con otros datos, solo como corolario esto que tú estás diciendo, pues es importante. A ver, ¿qué tienen? ¿Tienen radios comunitarias? Bueno, entonces en el idioma de la comunidad, informen. ¿Tienen salones municipales? Bueno, armen brigadas también para ir a cada una de las aldeas de los distintos municipios que integran su departamento, quiero decir, de los distintos caseríos y situaciones de población que integran su municipio, pero hagan algo, más proactividad, por favor, porque por algo son autoridades locales. ¿Te parece si podemos presentar más datos? Vamos a presentar más datos respecto a este nuevo tema que estamos analizando en A la Medida. Muchas gracias, y ahí los tenemos, y es que en Guatemala las proyecciones hechas por las autoridades de salud, Corina, son verdaderamente preocupantes. Nos han dicho que si no cambiamos como país este relajamiento social, pues vamos a tener una cantidad de infectados y de muertes tremendo. Asimismo, es importante que las autoridades de salud implementen de la manera más pronta posible más espacios para atención a la pandemia. Y aquí que involucren a otros. Ahí está el Ejército, ahí está el ICS, ahí está la Cruz Roja. Pueden apoyar tantos, ¿verdad? También, Corina, es necesario contar con personal médico, de enfermería, insumos médicos, medicinas suficientes. Se aprobó la ley para combatir el COVID-19. Bueno, pues que se vea en estos 3 meses que se implementa. En general, Corina, las autoridades locales también deben hacer su parte para informar e imponer medidas que puedan salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Así que más proactividad, ¿verdad? Porque para eso se trata de servir a la patria. Así es, Julio. Y por ahora vamos a ir a un breve corte comercial, pero nosotros regresamos con más datos y más temas que compartir aquí en A la Medida. Correcto, no cambie porque entonces, como bien lo dijo Corina, somos A la Medida. Los laboratorios móviles que realizan pruebas de hisopado para detectar COVID-19 instalados en el Mercado El Guarda, Zona 11, Plaza Barrios, Zona 1 y el ingreso a la Colonia Atlántida, Zona 18, estuvieron habilitados este miércoles 15 de septiembre. Decenas de personas llegaron desde temprano y se enfilaron en las afueras de las unidades móviles. Muchas de estas personas tenían la sospecha de haber contraído la enfermedad, ya que presentaban síntomas como tos, dolor de cuerpo, pérdida de gusto y olfato, malestar en general, o bien habían tenido contacto con personas diagnosticadas como positivo. La afluencia de personas fue menor a la que se ha registrado en los días hábiles. Sin embargo, el personal del Ministerio de Salud estuvo anuente en esta jornada de asueto para atender a quienes solicitaban la prueba de antígeno. La atención de estos laboratorios continuará esta semana de 8 de la mañana a 14 horas.
Si usted necesita realizarse la prueba para asegurarse si tiene o no la enfermedad, es recomendable que asista desde las primeras horas del día para poder obtener un número, ya que se tiene la capacidad de atender de 100 a 150 personas por móvil. Bueno, y definitivamente que esto es terrible y vamos a aprovechar para hablar acerca de las cifras de lo que ha sucedido el día de hoy con esto. Es importante, sí, aprovechar la situación de que se habilitaron centros de vacunación. Así que vamos precisamente con las cifras de hoy. ¿Te puedo molestar, por favor, Corina? Con gusto, Muchas mi apreciado gracias. Julio. Y es que las cifras de hoy respecto al comportamiento del coronavirus en nuestro país, que fueron publicadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con base en los datos obtenidos en las últimas 24 horas, fueron las siguientes: 17.087 pruebas realizadas. Esto es lo que publica el Ministerio de Salud. De estas pruebas, 4.229 son los nuevos casos que presentan o deben representar un 24.7% de casos positivos en nuestro país. Es de lamentar que también se registran en Guatemala 64 personas fallecidas que fueron reportadas este día y que suman un total de 12.859 víctimas mortales desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Se recuerde usted las recomendaciones, porque actualmente tenemos 42.677 casos activos de COVID-19. Por eso se reitera, mi apreciado Julio, las recomendaciones de evitar las reuniones sociales, usar adecuadamente la mascarilla y lavarse constantemente las manos, de no ser posible, el uso de alcohol en gel. Gracias, Corina. Estas cifras que has compartido con nosotros son dramáticas y esto nos lleva a una única reflexión. No esperemos, aunque sería deseable, ¿no?, que las autoridades en todas las instancias, desde salud hasta lo que representan las autoridades locales, empiecen a hacer su parte de una manera más activa. Esperamos que ahora el nuevo ministro de Salud, el médico Francisco Coma, pueda activar recién nombrado este día y agilizar precisamente, tienes toda la razón, esta situación para que de aquí a diciembre la situación cambie. Ya no podemos ser ilusos y utópicos, decir que esto va a cambiar en 1 o 2 semanas, pero por sobre todo, el principal de los llamados es a usted, que se cuide. Mire lo importante, si usted se cuida, primero, aparte de cuidarse, usted cuida a los suyos, y sin quererlo, pero hace mucho con eso y pone su granito de arena, cuida a todos los demás. Así es, y algo muy importante, Dime, Julio, Corina. cualquier persona estamos expuestos a ser víctima de un contagio. Es correcto. Si usted tiene un primer síntoma que le permita tener la sospecha de que podría haber contraído el COVID-19, asista a un puesto de salud, asista a un centro asistencial, valga la redundancia, para conocer si realmente ha dado positivo y empezar de inmediato el tratamiento médico que los especialistas han recomendado para la atención de esta enfermedad. Hay personas que lamentablemente han llegado hasta el punto en que ya no hay marcha atrás y que tienen que ser intubados, hospitalizados de emergencia, y las situaciones se complican. Si usted tiene el menor síntoma, resguárdese, aléjese de los suyos, vaya a un puesto de salud. Ya vimos que hay estos centros rodantes, ambulatorios, que prestan el servicio móviles, a la población, que es algo muy importante. Las personas a veces pues no tienen acceso a poder contratar estos servicios en un laboratorio privado. Así es que allí están estos servicios en donde usted puede obtener los resultados de manera inmediata. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Gracias, Corina. Esto es un tema muy importante. El COVID-19 está con toda la fuerza aquí en Guatemala y nos está haciendo una guerra total en este tema de salud. Pero nosotros tenemos todas las herramientas para combatirlo. Vacúnese, infórmese, autoridades locales a involucrarse más, autoridades religiosas también a apoyar en decir que hay que vacunarse, por favor, es lo que hay que hacer, y todos a cuidarnos. Para nosotros, aquí en A la Medida, Corina Ardón, de verdad un alto honor haberte tenido hoy en esta noche para acá. Esperemos, esta no va a ser ni la primera ni la última y que pronto puedas estar de vuelta. Extraordinario análisis. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero honor, un verdadero placer compartir esta hora de análisis con el licenciado Julio Talamonte y cubrir a mi compañera Sandy Monroy, quien mañana pues ya está de regreso en su horario habitual. A ustedes un placer saludarles e informarles y por supuesto recordarles que conmemoramos este 15 de septiembre nuestra independencia patria. Así es, así que ya lo sabe.
Después del agradecimiento a la licenciada Corina Ardón, mañana a las 21 horas nosotros amenazamos con volver. ¡Chao! Buenas noches.